Es una alegría tenerte nuevamente conmigo. En esta ocasión, en este apartado, vamos a hacer un breve análisis del libro de Urantía, específicamente en su capítulo primero que refiere a Dios. El libro de Urantía es un bestseller, también conocido como los documentos de Urantía, la quinta revelación, y es una obra de corte espiritual, teológica y filosófica, es decir, trata acerca de Dios, el hombre, la religión, la filosofía y el destino. Cabe mencionar que el corte filosófico del libro de Urantía es básicamente judeo-cristiano. Este libro o esta obra literaria fue escrita entre 1922 y 1939, pero su primera publicación en Estados Unidos se dio recién el año 1955. En el mismo texto se señala que este libro fue dictado por unas entidades que son celestiales, que ocasionalmente en el libro las encontraremos hablando en primera persona. Estas entidades celestiales se han conectado con un hombre dormido al que normalmente conocemos como medium y el cual ha canalizado estos conocimientos. Sin embargo, este bestseller tiene una serie de controversias, ya que su contenido está sujeto a interpretación. Es decir, para algunas personas es realmente una obra filosófica y una obra espiritual, pero para otros es simplemente ciencia ficción. Es necesario aclarar que el libro de Urantía no tiene en sí una interpretación oficial de su contenido. Si bien existen diferentes páginas web que vamos a poder encontrar, ninguna de ellas está reconocida como la ortodoxia urantiana. Por lo tanto, es necesario que cada lector llegue a una interpretación de acuerdo a su buen juicio, y en esto es en lo que nos vamos a centrar en esta oportunidad, siempre viendo de no transmitir nuestra forma de pensar, sino solamente dejarles algunos tips de análisis para este libro que personalmente recomiendo en cuanto a lectura. Si bien puede gustarnos o no su corte filosófico, es importante para las personas que estudiamos la espiritualidad tener esta fuente de información y contrastarla con otros conocimientos que tenemos, con nuestra propia filosofía, ver si estamos de acuerdo a ello, rescatar lo positivo y desechar aquello que simplemente no nos sirve. Espero que este breve apartado te ayude en algunos aspectos que son buenos de analizar. A continuación voy a leer algunos párrafos del libro de Urantía. Estos párrafos están copiados en su mayor parte, pero no completamente, porque hay estrofas que he considerado que son repetitivas o redundantes. En vez de aportar a la lectura, tienden a enredar al lector. Hay que mencionar que no es un libro de fácil lectura. De hecho, su misma conformación se parece en diagrama a la Biblia. Está separado por capítulos o libros, por párrafos, inclusive se podría pensar por versículos. Y tiene una serie de ideas redundantes y a momentos contradictorias que pueden llevarte de un lugar a otro sin aterrizar en un solo punto. Parte de esas líneas han sido retiradas del video que vamos a ver ahora. Sin embargo, no se ha cambiado para nada la esencia del libro. Sigamos adelante y lo irás entendiendo. Vamos a ver del capítulo 1 del libro de Urantía cuál es el concepto de Dios. En este libro se menciona a Dios como el Padre Universal, Dios de toda la creación,
la primera fuente, centro de todas las cosas y todos los seres. Se considera que Dios es creador, controlador y sustentador infinito. El profeta dijo: tú solo eres Dios, no hay nadie sino tú. Tú hiciste el cielo y el cielo de los cielos. Aquí ya vemos que hay una separación entre lo que consideraríamos el cielo, al cual probablemente desde esta perspectiva se dirigen las almas desencarnadas, y existe otro cielo dentro de los cielos al cual se le llama paraíso. Tú hiciste el cielo y el cielo de los cielos con todo su ejército. En lo personal, y para quienes me conocen, yo soy antimilicia. Sin embargo, la connotación de pensar en ejércitos al mando de Dios nos da el corte filosófico judeocristiano que normalmente se maneja dentro de estos mundos religiosos. Tú los preservas y los controlas. Por los hijos de Dios fueron hechos los universos. En este punto vamos a preparar otro video más adelante para entender al Hijo de Dios, a los hijos de Dios, y ahí valdrá la pena hacer énfasis en cuál es nuestro entendimiento acerca de los hijos de Dios. Por los hijos de Dios fueron hechos los universos. Significa que los hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, fueron los creadores del universo, incluido nuestro universo material, también a la imagen y semejanza de los hijos de Dios y por tanto de Dios. Esta correlación es importante porque en esto se basa el libro de Urantía. El Creador se cubre de luz como vestidura y extiende los cielos como una cortina. Esta línea nos da a entender que se concibe a Dios como un ser completamente brillante, deslumbrante, y que está oculto a nosotros por medio de esta cortina del universo, la cual básicamente es oscura. Sobre el concepto del Padre universal, un solo Dios en lugar de muchos dioses, monoteísmo. Permitió al hombre mortal comprender al Padre como creador divino y controlador infinito. Esto es interesante y es peligroso. Todo lo que encontremos en color naranja en esta presentación exhorta a que lo pensemos con calma, lo tomemos con pinza y no al pie de la letra. En un tiempo no existía el monoteísmo. En un tiempo la humanidad era politeísta. Pero bajo esta afirmación se dice que el hombre solamente puede comprender a un Padre creador divino y controlador infinito por medio del monoteísmo. Y esta es la base de dominio de las religiones monoteístas que existen en nuestro mundo, que son normalmente las que han provocado, si bien en algunos casos orden, en muchos otros sometimiento de nuestros hermanos por una ley dictada por Dios. Las miríadas de sistemas planetarios se formaron para que los habitaran diferentes criaturas inteligentes. Solamente las criaturas inteligentes pueden tener acceso y discernimiento de lo que es Dios. Aquí vamos a entrar en otro contexto espiritual en el que podemos entender este concepto. Sin embargo, no todo en el universo es antropocéntrico. No todas las inteligencias son similares a las del ser humano. Y el ser humano no es capaz de entender todas las inteligencias.
Estas criaturas inteligentes, seres que pudieran conocer a Dios, recibir el afecto divino y amarle a su vez. Es cierto que se necesita ser una criatura inteligente para entender el concepto de Dios. De lo contrario, no lo estudiaríamos. Por eso estamos aquí reunidos. Lo que es peligroso es el pensar que solamente un ser inteligente puede ser amado. Significaría que un ser inteligente que cumple los deseos de este Dios es el único que puede ser amado. Todos los mundos esclarecidos reconocen y adoran al Padre Universal. Recordemos que este libro presume haber sido dictado por seres celestiales, por criaturas celestiales. Y en ese sentido, estas criaturas estarían hablando de mundos esclarecidos, los cuales no son del todo aclarados en el mismo libro. Las criaturas volitivas, me he tomado la libertad de hacer algunas puntualizaciones del significado de algunas palabras que son ásperas de entender. Es decir, las criaturas con voluntad han emprendido el muy largo viaje, se me ha debido ir, al paraíso. Desafío fascinador de la aventura eterna de llegar a Dios el Padre. Eso significa que todos estamos enfocados a encontrar a este Dios único, lo cual no necesariamente es cierto ni siquiera en nuestro mundo. La meta trascendente de los hijos del tiempo es encontrar al Dios eterno, comprender la naturaleza divina, reconocer al Padre Universal. Las criaturas que conocen a Dios tienen una sola ambición suprema y es llegar, como son en sus esferas, a ser semejantes a como es Él en su perfección paradisíaca de personalidad y en su esfera universal de supremacía recta. Aquí hay muchos conceptos que son complicados. Cuando hablamos de una esfera nuestra, estamos hablando de una esfera material. Estamos compuestos por materia y todo lo que vemos y percibimos con nuestros 5 sentidos está hecho de materia. Entendemos y hasta donde conocemos que Dios no es materia y sí lo es también, porque todo es Dios. Sin embargo, la contradicción radica en decir que la mayor ambición, la suprema ambición de todo ser que quiere conocer a Dios es llegar a su supremacía recta, lo cual ya nos da valores subjetivos dentro de nuestra esfera, dentro de lo que corresponde a nuestra esfera, similar a la esfera en la que habita Dios, lo cual por definición no es posible desde una esfera material. Del Padre Universal que habita la eternidad ha emanado el mandato supremo: sed vosotros perfectos así como yo soy perfecto. Esta parte es hermosa, pero tiene el peligro de pensar cuál es la perfección de Dios. Y las religiones monoteístas a lo largo de la historia nos han ido definiendo de formas en la que la mayoría de los seres humanos no encajamos dentro de estos parámetros de perfección. El mensaje es más integral el momento en que entendemos que el mandato divino es ser nosotros mismos, porque al ser criaturas creadas por Dios, ser hijos de Dios, creados a su imagen y semejanza, también tenemos la divinidad y por tanto somos perfectos. Y en realidad lo somos, con todos nuestros errores propios de la materia, de la involución espiritual, de la experiencia humana, de los sentimientos, emociones
subconsciente e inconsciente no controlado y, en fin, una serie de factores que nos hacen seres humanos. De lo contrario, no seríamos seres humanos. En amor y misericordia, los mensajeros del paraíso han llevado esta exhortación divina a través de las edades y universos, hasta llegar a las criaturas tan bajas de origen animal como lo son las razas humanas de Urantía. Este es también un concepto que desde mi perspectiva personal me es compleja. Si bien la evolución en nuestro planeta ha dado paso a diferentes colores de piel y diferentes rasgos, sobre todo faciales, no somos diferentes en razas en sí. Simplemente respondemos a las características de nuestro entorno y a medida que el mundo se va globalizando y nos vamos mezclando genéticamente, pues básicamente las razas dejan poco a poco de existir. Esta posibilidad de alcanzar la perfección divina es el destino final y certero de todo progreso espiritual eterno del hombre, siempre que sea correctamente llevado. Al final de cuentas, vamos a interpretar este libro, esta lectura y otras desde el punto de vista filosófico de la perfección. Vamos a analizar un modelo en el que realmente el ser humano practica la verdadera espiritualidad y en ese sentido llegará a su destino final, que es la perfección divina. Y queda la pregunta en el aire: ¿qué es la perfección divina? Te lo dejo a tu criterio. Los mortales de Urantía difícilmente pueden esperar ser perfectos. Entonces nuestro criterio de perfección va cambiando. Y evidentemente no podemos esperar a ser perfectos porque tenemos materia. La materia es perfecta como materia, pero nosotros no solo somos materia y espíritu. Dos fenómenos de la energía que pueden coexistir, pero no necesariamente en equilibrio. Y esa es la característica del ser humano. En el sentido infinito, los mortales de Urantía difícilmente pueden esperar a ser perfectos en el sentido infinito. Eso es natural, eso es razonable. No somos seres infinitos, somos seres mortales con un tiempo de vida definido. Por tanto, esta es una de las aclaraciones del libro que en realidad llega a entorpecer algunos análisis. Pero es enteramente posible para los seres humanos alcanzar la meta y estar en todo lo que corresponde a la autorrealización y alcance de la mente. Aquí volvemos a entrar en otro problema filosófico. ¿La perfección del hombre es la autorrealización? ¿El alcance de la mente? ¿No es la mente un fenómeno de la materia? ¿No es la mente un fenómeno del cerebro humano? Nos mantenemos dentro de nuestra esfera. ¿Significa que el mayor nivel al que podemos alcanzar es nuestra mente? Probablemente. Y ese es el principio del materialismo. No de la fe, sino del materialismo. En todo lo que corresponde a la autorrealización y alcance de la mente, tan pletóricos, es decir, tan llenos de algo positivo, en esta perfección, en su esfera de perfección divina. Aquí pareciera haber una separación tácita entre lo que es nuestra esfera y la esfera divina, inclusive después de haber traspasado esta dimensión mortal.
¿Será que en algún momento realmente llegamos a la perfección divina en una vida? Como Dios mismo lo está en su esfera de infinidad y eternidad. Ahí podemos cambiar la forma de leer este párrafo y pensar que es posible alcanzar la perfección humana mediante la autorrealización y alcance de la mente en los términos de nuestra propia esfera, lo cual sigue alejándonos de la esfera divina. No es una mala idea, está claro, sin embargo, fácilmente da pie a lo que es la fe, en lo cual se basa este libro, y en lo cual significa la filosofía y análisis, por lo cual muchas personas consideran esta obra simplemente ciencia ficción. Puede que tal perfección no sea universal en el sentido material, ni ilimitada en comprensión intelectual, ni final en experiencia espiritual, pero es final y completa en todos los aspectos finitos de la divinidad de voluntad, perfección de motivación, de personalidad y conciencia de Dios. Esto también nos lleva a pensar en que nuestra evolución pareciera estar condenada a solamente llegar a un límite. ¿Qué sucede si en la conciencia de Dios nosotros alcanzamos esa perfección solamente en el límite de lo que corresponde a nuestra esfera? Es prácticamente una sentencia. Si no hiciste bien las cosas en esta vida, simplemente desaparecerás. No alcanzarás una perfección. Este aspecto es defendido por muchas corrientes que responden al ámbito materialista. No voy a decir al ámbito ateo porque ese es un concepto mucho más amplio, pero sí al ámbito materialista. Tiene sentido, es lógico. Muchas personas no creen en la recurrencia o reencarnación, entonces podemos decir que esto es correcto. Vamos a alcanzar la divinidad que está concebida para nuestra esfera en el mejor de los casos. La pregunta es, si todo es en esta vida, en este momento, y todo termina en mi autorrealización y el alcance de lo más elevado que puede alcanzar mi mente, ¿qué me prohíbe pasar los límites? ¿Qué me prohíbe no cumplir las normas? ¿Dejar de existir? Puede ser tentador tener lo que yo quiero, a pesar de las consecuencias de ello en esta vida. Si finalmente desapareceré, no va a importar. Este es el verdadero significado de ese mandato divino. Sed perfectos, así como yo soy perfecto, que insta al mortal a alcanzar niveles cada vez más elevados de valores espirituales y auténticos significados de universo. Menuda tarea. La mayor parte de los seres humanos no nos entendemos a nosotros mismos, no entendemos al vecino, no entendemos a la familia. Difícilmente vamos a lograr a entender los significados del universo. Recuerden que bajo la perspectiva del libro de Urantia, todo esto lo hacemos en una vida. Vamos a seguir con el 1.1, claro que yo no he usado el formato del libro, que se refiere a el nombre del Padre. El primer Padre se conoce por varios nombres en diferentes universos y en diferentes sectores del mismo universo. Aquí entramos en una discusión mucho más amplia de saber si existen otras vidas
esclarecidas en nuestro universo. No niego la posibilidad de que así sea. Me cuesta creer que aún no entendiendo el concepto del Padre Divino en este mundo en el que nacimos y al que pertenecemos, podamos definir con exactitud el concepto de Dios, de otros mundos, de nuestro universo y más aún de otros universos. La primera fuente y centro universal no se ha revelado nunca por su nombre, solo por su naturaleza. Habíamos visto arriba que la naturaleza de este Dios es creador, controlador y sustentador. Filosofía monoteísta. Si creemos que somos los hijos de este creador, es natural que lleguemos a llamarle Padre, nombre de nuestra propia elección. No necesariamente es el Padre en todos los universos. Ahí hay una contradicción. Y parte del reconocimiento de nuestra relación personal con la primera fuente y centro. Esto lo van a entender mejor acá. El Padre Universal nunca impone ninguna forma de reconocimiento arbitrario, de adoración formal, ni de servicio servil a las criaturas volitivas, con voluntad, inteligentes de los universos. No tenemos imposiciones, pero tenemos que alcanzar la recta perfección divina y en una vida. Difícil de entender. Los habitantes evolucionarios de los mundos del tiempo y el espacio deben por sí mismos en su corazón reconocerle, amarle y voluntariamente adorarle. ¿Qué sucede si voluntariamente decidimos no adorarle? El libro lo dice, desaparecemos. El Creador rehúsa ejercer coerción o imponer la sumisión al libre albedrío espiritual de sus criaturas materiales. Esto tiene sentido. Después de todo, el libre albedrío es parte de lo que consideramos nuestro ser divino. Muy característico hasta donde entendemos del ser humano. Existen criaturas en el universo que no tienen libre albedrío, que tienen misiones específicas, como la del ser humano, que es la de evolucionar. Pero el evolucionar es tan grande que es necesario que tomemos decisiones para nuestra evolución, y ese es el libre albedrío. Y está bien que Dios, fuente de este libre albedrío, no imponga su voluntad. La afectuosa dedicación de la voluntad humana a hacer la voluntad del Padre es el regalo más selecto que el hombre puede hacer a Dios. Tal consagración de la voluntad de la criatura constituye la única dádiva posible de verdadero valor que puede hacer el hombre al Padre paradisíaco. En diferentes religiones, monoteístas y politeístas, solemos realizar ofrendas a nuestro Dios o a nuestros dioses. En este sentido, la única ofrenda o dádiva, lo único que podemos nosotros dar al Padre Creador, que es significativo para Él, es la dedicación de nuestra voluntad a hacer su voluntad. Bueno, para eso necesitamos canales de comunicación directa con Dios. Y ahí radica el gran peligro, no solamente de la religión monoteísta, el gran peligro de las religiones que de alguna manera han dirigido el destino de la humanidad a través de la historia. ¿Quiénes son los mensajeros divinos? ¿Quiénes son los portadores de esa voz? Hasta donde sabemos, quienes escriben libros, quienes han escrito libros, quienes nos gobiernan como a rebaño,
y en fin, una serie de cosas que podemos ponerle ahí. Son humanos. Por tanto, no están libres de la tentación de caer en lo que es el dominio del otro ser humano. Pero existe, sin duda, la conexión con los hijos de Dios. Sin embargo, los hijos de Dios y el Hijo de Dios corresponden a una frecuencia vibracional tan elevada como la del Padre. Es decir, según este libro, también son luz. Vamos a salir un poco del contexto de luz y oscuridad porque son conceptos ásperos que no siempre son bien entendidos. Vamos a entender como luz a las frecuencias sutiles muy elevadas y como oscuridad a lo que corresponde a la materia. La materia la conocemos, vivimos en la materia. Las frecuencias sutiles muy elevadas no son posibles de acceso al ser humano porque la materia no lo soporta. Es como poner un cable de alta tensión en un poste de distribución de electricidad. Harás que explote todo el sistema. Lo mismo sucede si un ser humano podría entrar en conexión no con la fuente divina, no con Dios, sino con uno de los hijos de Dios. Lo que significa que para poder comunicarnos con los hijos de Dios, tienen que existir otros hijos de Dios. Y en este proceso de los hijos de Dios, aparece el ser humano que también es hijo de Dios, porque todos están hechos a su imagen y semejanza. En este sentido, podemos encontrar en los libros sagrados la presencia de mensajeros de Dios. Sin embargo, hoy en día, el tema del mensajero de Dios es peligroso. Y ten cuidado, porque si tu búsqueda espiritual es la de encontrarte, no necesitas que venga un mensajero divino a decirte qué debes hacer. De esos encontramos en todo lado, en todas las ciudades, a montones, y suelen cobrarte un pequeño diezmo para mantener sus fastuosas vidas. Ten cuidado con buscar profetas. Ten cuidado con buscar mensajeros de Dios. Ese es el gran problema de intentar definir la realidad, de intentar definir la verdad que a ciencia cierta no conocemos. En Dios, el hombre vive, se mueve y tiene su ser. No hay nada que el hombre pueda dar a Dios excepto esta elección de atenerse a la voluntad del Padre. Esa adoración auténtica es tan satisfactoria para la naturaleza del Padre Creador, dominada por el amor. Son conceptos que personalmente me cuesta entender, que un ser divino, único, en el cual, por el cual y solo por el cual existimos, defina su esfera de amor en base a nuestra ofrenda de obediencia. ¿A qué? Los mensajeros. ¿Cuáles son los mensajeros? ¿Y cuánto de los mensajes de los mensajeros ha llegado a nosotros de manera limpia, sin interpretación, como lo estamos haciendo ahora? Todo lo que llega a nosotros, todo lo que llega al ser humano es sujeto a interpretación y por tanto está sujeto a subjetividades del ser humano. Tengamos cuidado. Cuando hayáis obtenido verdaderamente conciencia de Dios, luego de descubrir realmente al Creador majestuoso, y cuando comencéis a experimentar la comprensión de la presencia del controlador divino que en vosotros reside, entonces
según vuestro esclarecimiento y de acuerdo con la manera y método mediante los cuales revelan a Dios los hijos divinos, encontraréis un nombre para el Padre Universal que expresará adecuadamente vuestro concepto de la primera fuente y centro. Ok. Tengo que entender qué es Dios. Tengo que entender que Dios es la voz que me controla. Tengo que haber sido capaz de escuchar el mensaje de los hijos de Dios y en ese momento podré llamarle Padre. Es una tarea cuesta arriba, ¿no? En diferentes mundos y en varios universos el Creador se reconoce por numerosos apelativos. Cada nombre responde al grado, la profundidad de su entronización en el corazón de sus criaturas de determinado dominio. No aclara el libro de Urantia más en este aspecto, porque tendríamos que entrar a las definiciones de Dios. Y si vamos a entender que no se puede definir a Dios, que no conocemos sus nombres y que solamente conocemos o podemos de alguna manera percibir su naturaleza, Dios puede llegar a ser todo. Amor, sí. Belleza, sí. Pero también lo opuesto. Cerca del centro del universo de universos, universo de universos. O sea que tenemos un universo en el que están los universos que conforman. Por encima hay cielos, hay un cielo y hay un cielo central. Estos conceptos son los que son difíciles de entender. Es más fácil entender el aspecto de las esferas. Es más fácil entender que vivimos en una esfera material, que existen diferentes esferas sutiles y que hay una supraesfera que está por encima de todo ello, en la cual existen los hijos de Dios, los primeros, los más cercanos a la fuente, a la fuente original. Y por encima de esto existe una esfera en la cual existe Dios. ¿Esto por qué? Si Dios está en todo lado, si Dios es todo y todo existe dentro de Dios, podemos entenderlo desde el punto de vista de la frecuencia vibracional. Mientras menos sutil es una criatura, más cercana a la materia es y por tanto más distante está de Dios Padre. Eso significa que Dios Padre también es materia. Pero es verdad. La materia es perfecta. Lo es. Lo que no es perfecto es lo que hacemos como seres humanos con la materia. Significan más frecuentemente el centro universal. Ok, vamos ordenándonos. Existe un universo que contiene universos y en el centro vamos a encontrar las esferas más cercanas a la fuente divina y en el mero centro vamos a encontrar a Dios. Esto puede explicar cómo es que Dios es en sí todo, incluido los planos materiales o de baja frecuencia vibracional. En una constelación cercana, Dios se denomina el Padre de los universos, en otro el sustentador infinito, y hacia el este el controlador divino. Me cuesta entender las direcciones cardinales en el universo, por lo cual puedo entender por qué este libro es considerado ciencia ficción. Pero vamos a entender que existiendo un centro,
Donde sea que miremos, ¿existe un este? Significa que conocemos cuál es el norte. Bien, supondremos que sabemos cuál es el norte porque Dios está al centro. Se supone que estas criaturas que han dictado el libro de Urantía están viendo por encima el universo como una especie de tablero. Eso hace difícil pensar que estas criaturas hayan tenido contacto directo con un humano medium dormido. Te lo dejo para tu análisis. Él también ha sido designado como el Padre de las luces, el don de vida y el único todopotente. Son conceptos complicados, sobre todo para las personas que no somos monoteístas. En aquellos mundos en los que ha vivido una vida de otorgamiento, un hijo paradisiaco, a Dios generalmente se le conoce por algún nombre indicativo de relación personal, afecto tierno y devoción paterna. En la sede central de vuestra constelación se refieren a Dios como el Padre universal y en diferentes planetas de vuestro sistema local de mundos habitados es conocido alternativamente como el Padre de Padres, el Padre Paradisiaco, el Padre de Jabona y el Padre Espíritu. Eso es algo muy característico del libro de Urantia, en el que entendemos que Urantia es la Tierra y existen también otros planetas que son denominados, pero que no tienen mayor explicación. Los que conocen a Dios a través de las revelaciones de los otorgamientos de los hijos paradisiacos, son ellos quienes nos hacen entender quién es Dios, ceden con tiempo a la atracción sentimental de la relación conmovedora de la asociación de creador-criatura y se refieren a Dios como nuestro Padre. En un planeta de criaturas con sexo, Padre se vuelve un nombre muy expresivo y apropiado para el Dios eterno. Y este es otro concepto con el que personalmente tengo problemas. ¿Por qué tiene que ser un padre? ¿Por qué no puede ser una madre? Y desciendo en mis conocimientos, Dios no tiene sexo. Dios es todo. Por tanto, es luz y oscuridad. Es masculino y femenino al mismo tiempo. Sin embargo, una de las características de las religiones monoteístas es el dominio del varón. Él es mejor conocido, más universalmente reconocido en vuestro planeta Urantia por el nombre de Dios. Es decir, que en nuestro universo y en los planetas habitados de nuestro universo local es conocido como el Padre y en Urantia es conocido como Dios. El nombre que se le dé es de poca importancia. Bueno, nos ponemos de acuerdo. Lo significativo es que debéis conocerle y aspirar a ser semejante a él. Todavía no nos hemos puesto de acuerdo en cómo lo llamamos, cómo lo entendemos, cómo lo definimos, pero vamos a ser semejantes a él. Vuestro profeta de antaño le llamaron con verdad el Dios sempiterno, es decir, que no tiene fin. Y se refirieron a él como el que mora en la eternidad. Eso sí tiene sentido. Sin embargo, si la eternidad tiene que ver con el tiempo, Dios no es tiempo. El tiempo es diferente a Dios. No lo es Dios todo. El tiempo es uno de sus hijos.
Dios mora en uno de sus hijos. ¿Mora en la eternidad o es eterno? Vamos a la segunda parte. El subtítulo se llama La realidad de Dios. Dios es realidad primordial en el mundo del espíritu. Y así es como llegamos a concluir muchas de las partes que nos ponen a pensar de este libro, que sin duda es interesante de leer. Yo lo recomiendo. No necesariamente para adoptarlo, porque al final de cuentas no tenemos ciencia cierta de su fuente, y como hemos visto tiene algunos conceptos que son muy difíciles de entender, y si queremos seguir algo tenemos que por lo menos entenderlo. Sin embargo, es un libro digno de leerse para estudios. Este libro termina diciendo que todo aquello que no entendemos es lo que corresponde al espíritu y por tanto es un misterio. Creo que en la Biblia también es así, ¿no? Dios es la fuente de la verdad en las esferas de la mente. Dios es la fuente de la verdad en las esferas de la mente. Eso es entendible, siempre y cuando creas en Dios. Y siempre y cuando creas en un Dios. Y siempre y cuando creas en este Dios. Dios envía su sombra por todas partes de los reinos materiales. Este es uno de los conceptos más difíciles para mí de entender de este libro. ¿Cómo es que un ser que es de luz envía sombras? ¿O es que se vela ante nosotros, ante todas sus criaturas, y solamente lo pueden ver sus hijos? Sí, tiene sentido. Pero hace más difícil el camino de poder entenderle o seguirle. Para todas las inteligencias creadas, Dios es una personalidad. No estoy de acuerdo. La personalidad es un concepto muy humano, tanto que a nuestras mascotas les damos personalidad, tanto que queremos entender el mundo a partir de nuestra personalidad. ¿Y cómo nos fue con eso? Creo que no muy bien. Y para el universo de universos, Él es la primera fuente y centro de la realidad eterna. A momentos pareciera que se le da personalidad distinta a Dios y a los universos en los cuales existimos, que a su vez existen en Dios. Dios no es ni semejante al hombre ni a la máquina, ciertamente. El Padre primero es espíritu universal, verdad eterna, realidad infinita y personalidad paterna. Esa parte de personalidad paterna es la que es compleja de entender, aunque lo demás sí nos puede dar una luz de lo que podríamos llegar a entender como Dios. El Dios eterno es infinitamente más que realidad idealizada o el universo personalizado. Dios no es simplemente el deseo supremo del hombre, la búsqueda mortal objetivada. Exacto. Y de eso es de lo que les he venido hablando. Tendemos a creer que Dios es lo que nosotros pensamos. Pero ¿por qué no? Si somos parte de Él. Tampoco es Dios meramente un concepto. El potencial de poder de la rectitud. Son conceptos complejos. La naturaleza no hay nada recto. Bueno, muy pocas cosas lo son. El Padre Universal no es un sinónimo de naturaleza. Tampoco es Él
la ley natural personificada. Este párrafo que se encuentra en este libro y en muchos otros libros de filosofía teológica es la que se denomina misterios. Y al final llegamos a no entender nada y quedarnos en la fe de qué es lo que nos dicen que es, porque es un misterio de entender. Pero anecdóticamente los que nos dicen que debemos creer parecen entenderlo. Dios es una realidad trascendente, no simplemente el concepto tradicional humano de los valores supremos. Completamente de acuerdo. Dios no es una focalización psicológica de los significados espirituales, ni es la obra más noble del hombre. Aquí seguramente estamos haciendo referencia a algún autor de corte materialista filosófico. Si existimos en él, no es nuestra creación. Sin embargo, al no entenderle y al lograr la máxima evolución de nuestra autorrealización en lo que es capaz nuestra mente y dentro de nuestra esfera, pues sí, pareciera ser una creación, un concepto de creación humana. Dios puede ser cualquiera de estos conceptos o todos ellos en la mente de los hombres, pero Él es aún más. Lo cual no es excluyente, significa que es y que también es más. Eso es interesante. Por tips como estos, este libro es interesante de leer. Él es una persona salvadora. Bueno, aquí Dios no solamente es varón, tiene sexo y es varón, sino que también es una persona. Todas las criaturas de la creación en total son personas. Y un Padre amante para todos los que disfrutan de paz espiritual en la tierra. Ojalá el 10% de la tierra, de los humanos de la tierra. Y que anhelan experimentar la supervivencia de la personalidad en la muerte. Este es otro concepto básico del libro de Urantia. Se basa en el concepto de que esta criatura creada para adorar a Dios, así lo dice puntualmente, intenta emularle, intenta ser perfecto, intenta ser como Dios para poder sobrevivir a la muerte. Por tanto, repito, toda esta tarea la tenemos que hacer en una vida. La actualidad de la existencia de Dios se demuestra en la experiencia humana que dentro de sí tiene la presencia divina. El monitor espíritu enviado desde el paraíso para residir en la mente mortal del hombre y allí ayudar a la evolución del alma inmortal de supervivencia eterna. Aquí empezamos a entrar en otro concepto que es entendible para razonamiento humano, pero no encaja muy bien en lo que es razonamiento espiritual. Es como que el ser al que llamamos Dios estuviera fragmentado. Y una de sus primeras fragmentaciones es el Hijo y otra fragmentación es el Espíritu monitor. Lo que podríamos llamar, según algunas corrientes, el ángel guardián, la conciencia. Tú elige. Tres fenómenos
experienciales revelan la presencia de este ajustador divino en la mente humana. A mí me asustan términos como estos, porque por términos como estos es que se han realizado masacres a nombre de Dios. 3 fenómenos experienciales revelan la presencia de este ajustador. 1. La capacidad intelectual de conocer a Dios. Si no tienes la capacidad intelectual, tienen que ajustarte. ¿Y cómo ajustan tu capacidad intelectual? 2. El impulso espiritual de encontrar a Dios. Psicológicamente se ha comprobado que en algún momento de nuestra vida buscamos una conexión con aquello que consideramos que es superior a nosotros. 3. El anhelo de la personalidad de ser como Dios, el deseo plenamente sincero de hacer la voluntad del Padre. Ser como Dios es hacer su voluntad. Ser como Dios es hacer su voluntad. Dios hace su voluntad. Y si nosotros nos parecemos a Él, hacemos su voluntad. Son conceptos de dominio. La existencia de Dios jamás puede probarse por experimentos científicos ni por la pura razón de la deducción lógica. Sí. Dios se puede realizar solo en los dominios de la experiencia humana. Corregiría ese párrafo a decir que Dios solo se puede entender en los dominios de la experiencia humana, no realizar. Pero pongamos la salvaguarda de que este libro ha sido escrito en inglés. Yo estoy haciendo el análisis de la versión española, en lengua española castellana. Sin embargo, el verdadero concepto de la realidad de Dios es razonable para la lógica, plausible para la filosofía, esencial para la religión e indispensable para toda esperanza de supervivencia de la personalidad. Muchos filósofos estarían en desacuerdo, pero vayamos sobre esa idea. Los que conocen a Dios han experimentado el hecho de su presencia viviente, la cual pueden ofrecer a otro. La existencia de Dios está totalmente más allá de toda posibilidad de demostración, salvo por el contacto entre la conciencia de Dios en la mente humana y la presencia de Dios en la forma del ajustador del pensamiento que mora en el intelecto mortal y que es otorgado al hombre como la dádiva gratuita del Padre Universal. La dádiva gratuita del Padre Universal es su control. Hay conceptos que son difíciles de entender. En teoría, vosotros podéis pensar en Dios como el creador y Él es creador personal del paraíso. Esto está entre esas aclaraciones innecesarias. Y del universo central de perfección. Sí, entendamos un poco más. En esta filosofía, Dios es el creador del paraíso, que es donde Él habita, y de su universo central. Fuera de ese universo central, los creadores son los hijos de Dios. El Hijo de Dios, en esto se va ahondando más adelante en los siguientes capítulos. No en este video, les invito a acompañarme en los siguientes. En teoría, vosotros podéis pensar en Dios como el creador, y Él es el creador personal del paraíso y del universo central de perfección. Pero los universos del tiempo y el espacio son todos creados y organizados por el cuerpo paradisíaco de los hijos creadores. Lo que les acabo de remarcar. El Padre Universal no es el creador personal del universo local de Nevadón, donde está Orantia.
el universo en el cual vosotros vivís. Es la creación de su hijo Miquel. Ahí entendemos a sus fuerzas militares, porque al final de cuentas la energía del Miquel que podemos interpretar es la de la batalla. Es un general, Miquel es un general. Y se puede entender por qué Dios necesita un ejército o dirige un ejército, por lo menos en la dimensión o en el universo local de Nevadón, al cual, según este texto, corresponde nuestro universo. En ese sentido, podríamos explicar también nuestra naturaleza belicosa y nuestra conformación política, militar y administrativa. Es digno de interpretarse este párrafo. Aunque el Padre no crea personalmente los universos evolutivos, sí los controla en muchas de sus relaciones universales y en ciertas de sus manifestaciones de energía física, intelectual y espiritual. Así nacieron los reyes, manifestación física e intelectual de Dios. Así nacieron muchos falsos profetas. Así puede nacer el llamado anticristo. Así es como se sustentan muchos que dicen tener la verdad divina y que lejos de ello simplemente viven de la fe de las personas. Dios es energía física. Sí, en el sentido de que la materia es perfecta y es parte de Dios. Pero esa misma es la manifestación de Dios. Y además esta materia, por lo menos en seres inteligentes como los seres humanos, tiene un espíritu ajustador o controlador. Pareciera que la brecha con los hijos de Dios se hace más amplia. Con esta estrofa parecería que no necesitamos el mensaje de los hijos de Dios. Dios el Padre es el creador personal del universo del paraíso y en asociación con el Hijo Eterno, que ese es todo otro capítulo que merece su debida atención, el creador de todos los demás creadores personales del universo. Padre, Hijo, Espíritu, la triada mejor conocida en las religiones cristianas, de lo cual se desprenden los hijos primeros de Dios, de los cuales se desprende necesariamente un canal de no tan alta frecuencia vibracional y recién nos desprendemos nosotros. Eso es importante de entender. Porque no solamente lo entendemos así en el cristianismo o en el libro de Durantía o en otras filosofías de este corte. Es un entendimiento que en general podemos llegar a compartir en diferentes filosofías. Como controlador físico, sigo teniendo problemas con ese concepto, pero vamos sobre él. Como controlador físico, es decir, como Espíritu Santo, como conciencia, en el universo material de universos, la primera fuente y centro funciona en los modelos originales de la isla eterna del paraíso. La isla eterna del paraíso tenía modelos originales que según este libro van cambiando, se van actualizando, lo que rompe el concepto de inmortalidad e infinidad.
Y a través de este centro de gravedad absoluta, el eterno Dios ejerce un sobrecontrol cósmico del nivel físico, al igual que el universo central y en la totalidad de universos de universos. Como se creó la isla del eterno paraíso en un modelo original, es lo que se desprende hacia el resto de los universos y es el modelo que debemos seguir de alguna manera para actualizarnos hasta cómo funciona actualmente el paraíso. Realmente debemos ser criaturas muy especiales los seres humanos para lograr algo así. Y lo somos, sin duda. Como mente. Este es un concepto un poco más fácil de entender. Siempre que entendamos a Dios como una mente universal. Porque en sí la mente es producto de la materia. Como mente, como conexión con el Padre, Dios funciona en la deidad del Espíritu infinito. O sea que el Espíritu, ángel guardián, conciencia o como tú le quieras llamar, no solamente es tu controlador, sino también tu mente. Y es a la vez una parte fragmentada y a la vez unida de la fuente principal. Si realmente debemos ser criaturas creadas exclusivamente para adorar a Dios. Un concepto muy árido, muy difícil de aceptar. Como mente, Dios funciona en la deidad del Espíritu infinito. Como Espíritu, Dios se manifiesta en la persona del Hijo Eterno y en las personas de los hijos divinos del Hijo Eterno. Como Espíritu está en los hijos. Como mente y como materia está en la conciencia. Mediante la presencia de su espíritu fragmentado, el Padre Creador mantiene un contacto inmediato con sus hijos criaturas y con sus universos creados. Me complica este concepto porque se supone que estamos dentro, en Dios. Pero es una buena forma de explicar al entendimiento humano. Vamos a ver otro subtítulo: Dios es un espíritu universal. Este concepto nos es un poco más fácil de entender. Dios es espíritu, es una presencia espiritual, universal. El Padre universal es una realidad espiritual infinita. Es el soberano, el eterno, el inmortal, el invisible y el único Dios verdadero. Una redundancia manipuladora, porque es absolutamente innecesaria. Aunque vosotros seáis los vástagos de Dios, no debéis pensar que el Padre es semejante a vosotros en forma y aspecto, porque se os ha dicho que sois creados a su imagen, morados por los monitores misteriosos. Dios no se parece a nosotros, pero nosotros nos parecemos a Dios. Los seres del espíritu son reales, a pesar de que son invisibles al ojo humano, aunque no son de carne y hueso. ¿Estamos de acuerdo con ello? Dijo el vidente de antaño: he aquí, él pasa a mi lado y yo no lo veo. Me sobrepasa, pero yo no lo percibo. Podemos observar constantemente las obras de Dios, podemos estar muy conscientes de las pruebas materiales de su conducta majestuosa. Pero si la realidad habita en Dios, ella ya no es su conducta, es su majestuosidad.
pero rara vez podemos contemplar la manifestación visible de su divinidad, ni siquiera ver la presencia de su espíritu delegado que reside en los hombres. Esto lo vamos a aclarar, porque es necesario aclararlo. No es que rara vez podemos contemplar la manifestación visual de Dios. No podemos contemplar la manifestación visual de Dios. No es posible en el plano físico. El Padre Universal no es invisible porque se oculte de las criaturas humildes, de desventajas materiales y de limitados dotes espirituales. Más bien, esta es la situación. No podrás ver mi rostro, porque no me verá mortal y vivirá. Y así es. Si viste a Dios, no estás vivo. Punto. No es posible. Ningún hombre material puede contemplar a Dios de espíritu y preservar su existencia mortal. Tampoco al Hijo, tampoco a los primeros hijos. Y eso que tiene que quedar siempre en claro, porque en base a esto hay muchas confusiones. Y en base a esto se dan muchas de las confusiones que plagan las redes sociales. No tenemos contacto directo con la fuente divina ni con sus hijos primeros. La gloria y brillantez espiritual de la presencia de la personalidad divina es de acceso imposible para los grupos más humildes de seres del espíritu o para toda orden de personalidad materiales. La luminosidad espiritual de la presencia personal del Padre es una luz que ningún mortal a la que ningún mortal se puede acercar, la que ninguna criatura material ha visto jamás ni podrá ver. Eso sí es así. Pero no es necesario ver a Dios con los ojos de la carne para discernirle a través de la visión facultada por la fe de la mente espiritualizada. Y volvemos a la fe y los misterios y el por qué muchos de estos textos que pueden mucho que tener para aportarnos espiritualmente no son bien recibidos. El Padre Universal comparte totalmente su naturaleza espiritual con su ser coexistente, el Hijo eterno paradisiaco. Tanto el Padre como el Hijo comparten de igual manera el Espíritu Universal. Después de todo, es un solo ser fragmentado. Y muchas veces. Y eterno, plenamente y sin restricciones, con la personalidad conjunta coordinada con la de ellos, el Espíritu Infinito. Es su espíritu, pero a la vez parece ser independiente. Esto sin duda probablemente no sea distinto a lo que realmente es. Pero esta forma de explicar de un Padre, un Hijo y un Espíritu es compleja de asimilar. Solamente nos impulsa a alinearnos en una dirección, como que no hay más salida. Y eso por naturaleza humana nos revela. El Espíritu de Dios es en sí mismo y de sí mismo absoluto. Es el Hijo, en el Hijo. Voy a repetir. El Espíritu de Dios en sí mismo y de sí mismo absoluto, en el Hijo es no cualificado, en el Espíritu universal y en todos ellos y por todos ellos infinito. El Espíritu de Dios en sí mismo y de sí mismo absoluto. El Espíritu en sí mismo, de Dios mismo absoluto. En el Hijo es no cualificado, pero es coexistente. En el Espíritu universal
que es también el Espíritu de Dios, y en todos ellos y por todos ellos infinito. ¿Será que el concepto de Padre Universal es porque de alguna manera este Dios único, todopoderoso, necesita reproducirse a sí mismo? Te lo dejo para análisis. Dios es un espíritu universal. Dios es la persona universal. La realidad personal suprema de la creación infinita es espíritu. La realidad última del cosmos personal es el espíritu absónito, es decir, el espíritu que contempla y es contemplado por lo eterno. La realidad última del cosmos personal es el espíritu contemplado por el eterno. Tal vez necesita reproducirse porque necesita verse. Pareciera ser un Dios un poco inseguro, ¿no? Solo los niveles de infinidad son absolutos y hay finalidad de unicidad entre la materia, la mente y el espíritu. Solo los niveles de infinidad son absolutos, estamos de acuerdo, y hay finalidad de unicidad entre la materia, la mente y el espíritu. Eso es lo que nos hace a todos parte de Dios. Habitamos en él, según lo que dice el libro de Durandía. En la experiencia interior del hombre, la mente está vinculada a la materia. Esas mentes no pueden sobrevivir al fallecimiento mortal. La mente es producto de la materia, por tanto no sobrevive a la materia. La técnica de supervivencia está contenida en esos ajustes de la voluntad humana. La mente humana no sobrevive a la muerte, pero sí la voluntad humana. Y en esas transformaciones de la mente mortal, por los cuales ese intelecto con conciencia de Dios paulatinamente llega a estar enseñada por el Espíritu y finalmente guiada por él mismo. Pensé que teníamos libre albedrío. La mente mortal, servil a la materia, está destinada a hacerse cada vez más material y consecuentemente a sufrir una extensión final de la personalidad, y según este libro, en una vida. La mente entregada al espíritu está destinada a hacerse cada vez más espiritual y finalmente a lograr la unidad con el espíritu divino, sobreviviente y conductor, alcanzando así la supervivencia y la eternidad de la existencia de la personalidad. El momento en que nos logramos unir con el espíritu divino, alcanzamos la inmortalidad de la voluntad humana, de nuestra personalidad. Pero nuestra personalidad está dirigida por la personalidad del espíritu. Me cuesta entender dónde estamos precisamente en esta ecuación. Yo procedo del Eterno y he regresado repetidas veces a la presencia del Padre Universal. Tenemos que entender que este es Miquel hablando. Sé de la actualidad y personalidad de la primera fuente y centro, el Padre Eterno Universal. Sé que si bien el gran Dios es absoluto, eterno e infinito, es también bueno, divino y misericordioso. No me parece que sean excluyentes estos conceptos, además que me llama la atención de que un ser eterno e infinito, perfecto, omnipotente, se vaya actualizando. Sin embargo, eso sería una explicación más potable para entender la existencia humana. Son tal vez las experiencias humanas que nos permiten encontrar a Dios en ese proceso las que actualizan a Dios.
Te lo dejo para que lo pienses. Conozco la verdad de las grandes declaraciones. Dios es espíritu y Dios es amor. Y estos dos atributos se revelan al universo de manera más completa en el Hijo Eterno. No nos dice mucho. El misterio de Dios. Bueno, aquí tal vez nos aclaren algunas cosas. La infinidad de la perfección de Dios es tal que eternamente lo constituye en un misterio. La perfección de Dios es tal que es un misterio. Bueno, es aceptable. Y el más grande de todos los misterios impenetrables de Dios es el fenómeno de la residencia divina en la mente de los mortales. Ciertamente, lo hemos estado hablando. El cuerpo físico de los mortales es el templo de Dios, el templo del Espíritu de Dios, que reside en la mente y en la conciencia, que por definición son sutiles, o más sutiles que la materia, pero la mente es producto de la materia. Ciertamente es difícil de entender. El cuerpo físico de los mortales es el templo de Dios. A pesar de que los hijos creadores soberanos vienen cerca de las criaturas de sus mundos habitados y atraen hacia ellos a todos los hombres, aunque ellos están junto a la puerta de la conciencia y llaman y les llena de dicha entrar a todos los que abren la puerta de su corazón. Esta parte sí que es compleja y tiendo a rechazarla. No solamente me es difícil pensar que los hijos primeros, los más cercanos a la fuente divina, se acercan a nuestros mundos materiales. La lógica de la energía sutil lo contradice. Seres de tal magnitud de frecuencia vibracional pueden destruir la materia. Pero además de ello, nos abren las puertas muy amorosamente porque les amamos. ¿No que Dios era amor? Bueno, aunque sí existe esta infinita comunión personal entre los hijos creadores y sus criaturas mortales, los hombres mortales tienen algo de Dios mismo que actualmente mora dentro de ellos y del cual sus cuerpos son templos. Existe la comunión con el Espíritu y también existe algo que es solamente nuestro y que a la vez es divino. Es interesante, tal vez por ahí podemos entender un poquito este misterio porque es un misterio, no lo vamos a llegar a entender. Cuando tu carrera haya acabado en su forma temporal en la tierra, cuando concluya tu viaje de tribulación de la carne, regrese a la tierra de donde provino. Cuando ya hayas muerto, regresa a la tierra de donde viniste. En este caso está hablando de la tierra. El ser humano, al ser espíritu y materia, nace en la materia de la tierra. Esto nuevamente nos aleja un poco de las esferas y la perfección divina, pero hay que entender que la materia también es perfecta. Entonces tal vez el tema está en la conciencia. ¿Será verdad que no hemos permitido al Espíritu Divino entrar en nosotros? No es posible porque habita dentro de nosotros. No nos permitimos verlo, no nos permitimos sentirlo. La fe ciega es un ungüento para el alma en las situaciones más difíciles. Pero cuando se trata de relacionarte con tu semejante, es sumamente peligroso.
se ha revelado el Espíritu. Al morir y volver a la tierra, se revela el Espíritu que mora en ti y regresará al Dios que lo otorgó. Ese Espíritu tuyo que tuvo su evolución por acción de la conciencia divina que moraba también en ti, se une nuevamente a su fuente. Pensé que íbamos a hacer sobrevivir nuestra personalidad. No lo aclara, pero entendamos que nos vamos con nuestra propia personalidad a unirnos a la fuente. Realmente es una fuente fragmentada. Habita dentro de cada ser mortal de este planeta un fragmento de Dios, una parte integral de la divinidad. Aún no es tuyo por derecho de posesión, pero está concebido intencionalmente para volverse uno solo contigo si sobrevives la experiencia mortal. Es decir, si no te unes a los deseos enteramente materiales y te desapareces en esta materialidad lejana a las frecuencias elevadas de Dios, ese espíritu, que en teoría es tuyo, pero no, va a permitir que tú sobrevivas en el Padre, a pesar de que estamos en el Padre. Misterio de Dios. La verdad de su infinita bondad, su ilimitada misericordia, su incomparable sabiduría y su carácter extraordinario. Pienso que al darle tantos adjetivos a Dios, no solamente le quitamos el sentido de misterio, sino que lo volvemos muy humano. Y otra vez volvemos a hacer a Dios la más grande obra del ser humano. Lo que entendemos nosotros no es la realidad absoluta. Y eso lo tenemos que entender en todos los ámbitos de nuestra vida. Consiste en la diferencia inherente que existe entre lo finito y lo infinito, lo temporal y lo eterno. El Dios de amor universal se manifiesta infaliblemente a cada una de sus criaturas hasta la plenitud de su capacidad para aprender espiritualmente las cualidades de la verdad, la belleza y la bondad divinas. Ok, entonces no es que Dios se actualiza y crece con nuestras experiencias, simplemente se fragmenta y nos crea para enseñarnos su belleza. Para todo ser espiritual y para toda criatura mortal en todas las esferas y en todos los mundos, el Padre Universal revela todo aquello de su ser misericordioso y divino que puede ser discernido o comprendido. Tal vez por eso le ponemos tantas etiquetas de lo que nosotros podemos entender como bueno. Dios no muestra preferencia por personas ni espirituales ni materiales. Solamente la capacidad de la criatura para recibir y discernir las actualidades espirituales del mundo supermaterial limita la presencia divina que cualquier hijo del universo disfruta en cualquier momento. Disfrutamos siempre y cuando recibamos a este espíritu, de alguna manera dejemos de ser nosotros para que sobreviva nuestra personalidad. Es un profundo temor a la muerte. Y en realidad muchas de estas religiones, particularmente la cristiana, está basada en el temor a la muerte. Y la muerte es algo natural. Pero claro, si pensamos que después de la muerte desaparecemos, vamos a tratar de hacer lo posible para no desaparecer y obedecer. Y está bien, el tema es obedecer a quién.
No me preocupa lo que dice acá. Pienso que está bien. Me preocupa el cómo se interpreta. Porque a nombre de estas interpretaciones tenemos literalmente miles de años de opresión. Como realidad en la experiencia espiritual humana, Dios no es un misterio. Bueno, habría que preguntarle a las personas cuya realidad es compleja. Pero cuando se intentan aclarar las realidades del mundo del espíritu para las mentes físicas del orden material, aparece el misterio, ciertamente. Misterios tan sutiles y tan profundos que solo el entendimiento de la fe del mortal que conoce a Dios puede lograr el milagro filosófico desde conocimiento del infinito por parte del finito. El mortal reconociendo al inmortal. El mortal temiéndole la muerte, tratando de unirse al inmortal por la fe. La personalidad del Padre Universal. Interesante tema. No permitáis que la magnitud de Dios, su infinitud, obscurezca ni eclipse tu personalidad. Dios lo es todo, existo solamente y por Dios y en Dios. Mi mente y mi conciencia le pertenecen y mi espíritu, que es mío y no, que son Él, sigo sin encontrar al hombre en toda esta descripción. Pero bueno, el libro de Urantía nos va a llegar a hablar también de qué es el hombre. Ahorita solo estamos entendiendo de que debemos obedecer, entender, asimilar, tener fe ciega al Dios único. El Padre Universal es el origen y el destino de la personalidad a través de toda la creación. Origen y destino. Dios es infinito y personal. Es una personalidad infinita. Eso me suena mejor. El Padre es verdaderamente una personalidad. Insisten que no. A pesar de que la infinitud de su persona le coloca por siempre fuera del alcance de la plena comprensión de los seres materiales finitos. Si está fuera de la comprensión de las personas, ¿cómo puede ser una persona? Dios es mucho más que una personalidad, tal como la mente humana entiende la personalidad. Perfecto, eso explica algunas cosas. Él es incluso mucho más que cualquier concepto posible de una superpersonalidad. Sí, al final es un misterio. Pero es totalmente fútil discutir estos conceptos incomprensibles de la personalidad divina con las mentes de las criaturas materiales. Obedezcan, criaturas materiales, nunca van a entender a Dios. El concepto más elevado posible del Creador universal a que tiene acceso la criatura material está contenido dentro de los ideales espirituales de la idea exaltada de la personalidad divina. Complejo, porque es bello decir que Dios es amor, que Dios es bondad, que Dios es belleza. ¿Qué es belleza? Dios es justicia. ¿Qué es justicia? Dios es amor. ¿Qué es amor? Dios es mi Padre. Dios no va a permitir que algo malo me pase a mí. Por tanto, si una persona me hace daño, esa persona es mi enemigo. No es hijo de Dios, porque yo soy hijo de Dios y no me puede hacer daño. Son ideas exaltadas de la divinidad. Por tanto, aunque vosotros podáis saber
que Dios debe ser mucho más que el concepto humano de la personalidad, no puede de ningún modo ser nada menos que una personalidad eterna, infinita, verdadera, buena y bella. No entiendo el por qué, pero digamos que así es. Dios no se oculta de ninguna de sus criaturas. Es inaccesible para tantas órdenes de seres solo porque mora en la luz a la que ninguna criatura material puede acercarse. Él mide las aguas en el hueco de su mano, mide el universo con la palma de su mano. Él es quien está sentado sobre el círculo de la tierra. Está sentado sobre el círculo, esfera de la tierra, pero mide el universo con la palma de su mano, de lejos como arquitecto. Él es quien está sentado sobre el círculo de la tierra, quien extiende los cielos como una cortina y los despliega como un universo para morar. Este concepto da a entender que la tierra es el centro. Peligroso concepto, erróneo concepto. El centro es, según este libro, el paraíso. O sea que la tierra está en el paraíso. La tierra es un paraíso. ¿Qué criaturas somos nosotros? No sé. Hoy día, y tal como vosotros sois, debéis discernir al Hacedor invisible a través de su múltiple y diversa creación, así como a través de la revelación y ministración de sus hijos y sus numerosos subordinados. Y estos son los puntos por los cuales me es complejo atenerme a esta filosofía. Porque muchos se llaman subordinados de Dios, se autodenominan subordinados de Dios. Es cierto que podemos contemplar a Dios en lo creado, y una de las más grandes creaciones es el ser humano. Pero decía que volvemos a la tierra que nos ha creado. En las religiones paganas, politeístas, la tierra en sí es también una diosa. Entonces esta diosa nos ha creado, nos ha dado vida por el Padre. Ahí podemos entender el concepto de padre con género y la madre con género. Cuando las cosas no son bien explicadas, tendemos a recurrir a todas nuestras fuentes de conocimiento para darle una explicación a esto. Eso se llama interpretación. Pero la interpretación va a depender de nuestros conocimientos, de nuestra voluntad y sobre todo de nuestra hipótesis. ¿Qué es lo que queremos demostrar? Aunque los mortales materiales no pueden ver la persona de Dios, deben regocijarse en la seguridad de que es una persona, por la fe de aceptar la verdad que describe que el Padre Universal tanto amó al mundo, que proporcionó a sus humildes habitantes la posibilidad de la eterna progresión espiritual, que Él se agrada de sus hijos. Nos crea y nos ama tanto que nos da un espíritu para volver a Él, después de volver a nuestra madre. Eso implica que en algún momento el ser humano no fue ser humano. Uno de los motivos por los que recomiendo la lectura de estudio de este libro es porque en sí es una cosmogonía. En lenguaje difícil, como se habrán dado cuenta, pero es una cosmogonía que va a llegar finalmente al ser humano. En las creaciones locales, Dios no tiene manifestaciones personales o residenciales.
aparte de los hijos creadores paradisiacos, que son los padres de los mundos habitados y los soberanos de los universos locales. Ciertamente, Dios solamente puede habitar en sus hijos primeros, llegar hasta sus hijos primeros, no puede llegar hasta nuestra tierra. Eso de que está sentado en la esfera de la tierra es una forma de ponerle un trono. Literariamente lo podemos entender, pero más allá no tiene otro entendimiento. Si la fe de la criatura fuera perfecta, seguramente sabría que cuando hubiera visto a un hijo creador, hubiera visto al Padre universal, ciertamente, pero no podemos ver a los hijos. Al buscar al Padre, no pediría ni esperaría ver sino al Hijo, o al Hijo del Hijo, o al Hijo del Hijo del Hijo. El hombre mortal simplemente no puede ver a Dios hasta lograr una transformación espiritual completada y alcanzar realmente el paraíso, lo cual no podemos alcanzar con la materia. Por lo tanto, el ser humano solamente puede lograr su transformación el momento que murió. De lo contrario, ¿cómo podría en materia lograr esa transformación? No es posible. Hasta aquí, esto que más que el pretender darles una idea o pensamiento, es solamente picarles la curiosidad. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de lo otro? Probablemente no estés de acuerdo con nada de lo que he hablado, lo que me parece perfecto. Lo importante es que analices. Nuevamente, te invito a leer este libro. Es de lectura compleja. No lo leas como una verdad absoluta, porque si algo sabemos es que no existe verdad absoluta. No en el conocimiento humano. No existe. Probablemente mañana descubramos una verdad muy distinta a esta. Lo que tratamos de hacer es entender de la mejor manera posible este gran misterio. Y para entender este gran misterio tenemos que analizar diversas fuentes. No puedes entender un misterio con solamente una fuente. El libro de Urantía no es la verdad. Para muchos, la Biblia no es la verdad. Sin embargo, son textos que vale la pena estudiar, sobre todo si estás buscando el camino espiritual, en el cual te vas a encontrar tú. Y el momento en que te encuentres tú, encontrarás esa chispa divina o ese pedazo de infinidad divina que reside en ti. Gracias por acompañarme.